Esta noche los sables están afuera. Joe Biden y Donald Trump se enfrascaron hoy en un intercambio de frases y acusaciones, poniendo el tono de lo que va a ser la revancha de esta campaña a la presidencia. El foco hoy está en los estados bisagra. El primero, Georgia. Escuchemos. Here's a guy who's kicking off his general election campaign on the road up with Marjorie Taylor Greene. It can tell you a lot about a person who he keeps company with. What a presidency, what a president. Most incompetent president we've ever had. The worst president. El presidente Biden comienza su campaña con el impulso del discurso sobre el Estado de la Unión, pero no solamente debe levantar su apoyo entre los votantes independientes, sino también entre las filas de los propios demócratas, pues ahora Trump recibe más apoyo de la base republicana. Vamos a analizar este tema desde todos los ángulos. Vamos a empezar con nuestro panel de analistas y la pregunta es, por supuesto, ¿qué tal les parece este arranque de campaña? ¿Está muy pesado? ¿No está muy pesado? ¿Qué tal les pareció el tono que vimos en las últimas horas, en los últimos minutos? Eddie, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que esto es lo que debíamos estar esperando en una contienda en donde ya desde temprano sabemos quiénes son las personas que van a postularse nuevamente, Biden y Donald Trump. Por su parte, yo creo que Biden empezó espléndidamente porque el Estado de la Unión le ayudó a reforzar a esa base que posiblemente tenía alguna duda por todo lo que escuchaba por parte de los republicanos, que era un viejo senil que no sabe dónde estaba parado, pero al mismo tiempo era esta mente maestra que está utilizando al Departamento de Justicia para ir en contra de Donald Trump. O sea, ese día fue estupendo para Biden porque básicamente disipó esas dudas. En menos de 24 horas ya había recaudado $10 millones en una encuesta que hizo CNN a las personas independientes, que creo que son los más importantes en esta contienda. Muchos de ellos tenían dudas antes de escuchar el Estado de la Unión. Después de escucharlo dijeron, wow, este era el viejo senil del que hablaban los republicanos. Yo creo que a Biden le ha ido muy bien y lo dice el dinero que le está entrando comparado con Donald Trump, que dicen que tiene mucho más apoyo que en el 2020. Sin embargo, los números de Donald Trump no reflejan eso, que incluso tiene 200,000 menos votantes que lo que tenía en este mismo momento para el 2020. Adonías, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mira, definitivamente ha sido un buen fin de semana para Joe Biden desde todos los ángulos que tú lo quieres ver. Las cifras que mencionaba Heidi, en el mes de febrero recaudó más de 40 millones de dólares. Este fin de semana recibió el endorsement, el apoyo de más de 10 grupos progresistas de jóvenes de la generación Z, de organizaciones como Voto Latino. Estuvo en Pensilvania. Yo creo que esta es la energía que vamos a llevar hasta lo que es noviembre, ¿no? Por la parte de Donald Trump, yo entiendo los ataques de ambos lados, si está bien que critiquemos, ¿no?, el carácter o las políticas de Donald Trump o viceversa. Lo que yo encuentro un poco, creo, ofensivo es cuando Donald Trump entra en la misma ruta que vimos en el 2016 y es ir en contra de una condición médica que tiene Joe Biden. Yo creo que a nadie le gustaría o creo de que sería ofensivo que, por ejemplo, Joe Biden utilizara el peso de Donald Trump para empezar a atacarlo. Yo creo que eso es caer a un nivel bajo y pareciera que Donald Trump, al ver que el Partido Republicano tuvo muy mal fin de semana desde todos los ángulos que lo ves, creo que empieza a atacar eso, empieza a atacar el habla de Joe Biden, empieza a burlarse de él, a tratar de imitar ese tipo de cosas porque no encuentra otros elementos como ir en contra de Joe Biden. Entonces ahora tiene una condición médica Joe Biden y hay que siempre la ha tenido. Siempre lo había tenido. ¿O es viejo y condiciones médicas o es un hombre súper fuerte, un carácter fuerte que tiene todo bajo control? Bianca, yo creo que tú no hiciste, no sé si qué tanto sabes, pero creo que la audiencia sabe que Joe Biden tiene una condición, un stutter. Pero no es una condición necesariamente médica, lo describes como si fuera algo sumamente debilitante. Por supuesto que lo es. Si no lo sabías, creo que hoy te lo estoy contando. Pues es el presidente de este país. Y me parece que es una burla muy baja, tenemos una libertad de expresión. Bueno, sí, yo creo que estamos empezando muy bien este año electoral. Yo estuve conversando con varias personas la semana pasada y sí estábamos de acuerdo en que creo que se alarga demasiado esta temporada de lo que son las primarias, aunque sí entiendo que es porque también diferentes estados tienen diferentes fechas, pero sí estábamos hablando de que quizás sería ideal tener solamente un día para que todos los estados puedan salir a votar, tal como lo hacemos con las elecciones generales, que tenemos un solo día en noviembre, y también está, ¿verdad?, la discusión de si podemos permitir que las personas puedan salir a votar más temprano, con 1 o 2 semanas de anticipación. Son cosas que se pueden discutir, pero sí me pareció una buena idea. Además que cuando ahora
ahora se viene diciendo, se había predicho que iba a ser Joe Biden versus Donald Trump. Y es lo que vamos a seguir viendo, se van a seguir fortaleciendo en sus argumentos respectivos, pero sí creo que Donald Trump es el que se va a seguir fortaleciendo más que Joe Biden. Tiene su base apoyándolo más que nunca. El voter turnout casi siempre es mucho más prominente cuando es del partido opositor que está buscando volver a la Casa Blanca, así que creo que le va a jugar a su favor. ¿Le sorprende el tono de los dos? Bueno, a mí el tono de Donald Trump no me sorprende, porque la realidad es que Donald Trump no puede perseguir a Biden en políticas. ¿Y el del presidente Biden? A mí me parece que es lo que el partido le estaba pidiendo a Biden, que le diera un poquito de su propia medicina a Donald Trump y que se pusiera fuerte. Mucha gente le pide a Biden que sea un poquito más como ese Dark Brandon que le gusta cuando arremete en contra de los republicanos. Y es precisamente lo que vimos en el Estado de la Unión, a un Biden que está dispuesto a ser un poquito más agresivo. Y yo creo que la base está contenta porque hace mucho que les estaba pidiendo eso y precisamente por eso vemos que Biden está rompiendo récords en la cantidad de dinero que se le está donando. Donald Trump siempre tiene que irse a lo personal, porque cuando se trata de políticas, él sabe que a Biden no le puede ganar. Y como si Joe Biden tampoco no hablara sobre lo personal y todos los políticos hicieran lo mismo, pero eso no es el tema. También mencionas el dinero. Hillary Clinton recaudó mucho más dinero que Donald Trump y con todo eso Donald Trump le arremetó en esas elecciones. ¿Y quién dice que Donald Trump no tiene toda la capacidad de hacer lo mismo en estas elecciones? El dinero no lo es todo, mi gente, y mucho menos cuando es dinero de elitistas como los que apoyan a los demócratas. Mentiras, 98% de las donaciones de Joe Biden son personas que han donado entre 35 y 200 dólares. Personas que están en una condición muy diferente y no son personas ricas. Creo que es importante recalcar la diferencia. Y ese es el contraste. Que apoyan a los demócratas, ese es el contraste. Bill Gates. Ese es el contraste que Joe Biden está haciendo y que vimos en el Estado de la Unión. Un presidente de que critica al expresidente Donald Trump, que critica sus políticas, y yo creo que es justo, ella lo puede hacer, yo lo puedo hacer, yo puedo criticar a Joe Biden, puedo criticar a Donald Trump, pero no vamos a ver a un presidente Joe Biden ir en contra del físico. Durante el Estado de la Unión, por ejemplo, Donald Trump estuvo en su plataforma utilizando filtros de Snapchat para poner la cara de Joe Biden. Eso me pareció que es una burla un poco bajo. Burlarse, por ejemplo, de otras personas, de cómo se ven, de qué apariencia tienen, de que si son mujeres, de que no tienen nada más, entonces, imagínate. Entonces me parece que vamos a ver, este es el inicio de un Donald Trump una vez más en el 2016, que iba en contra de la personalidad, de cómo se ven, si son bonitos, si son flacos, si son gordos. Ese es lo que vamos a ver de Donald Trump, un personaje que cae absolutamente bajo, y Joe Biden debe seguir criticando las políticas. Eso no me parece algo agresivo a mí, me parece que diga la verdad, que critique las legislaciones que él simplemente no está de acuerdo, y ese es el contraste que creo que los votantes tienen que tener en cuenta. Y lo que a los votantes les gusta de Donald Trump específicamente es que no tiene filtros, que es una persona genuina, no es este típico político establecimiento de esta casta política que escuchamos todo el tiempo. El juego sucio de Donald Trump es lo que les gusta. Puede hacer las dos cosas a la vez, puede criticarles directamente porque vivimos en un país libre y también criticar sus políticas. Joe Biden no puede, Joe Biden tiene que balancearse entre una o la otra porque muchas veces pierde el balance. Muy bien.